Bueno, Dios les bendiga. Un gran abrazo allá para todos ustedes. Qué bueno y qué maravilloso que estén con nosotros en esta hora para que nos permitas entrar allí en tu casa y podamos tener un tiempo maravilloso allí para estudiar esta sexta lección que la hemos titulado El gigante que obstaculiza mi caminar con Dios. Entonces, le damos la bienvenida a todos aquellos estudiantes de la Biblia que tengan esa buena y agradable disposición para estudiar la bendita y maravillosa palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Te invito para que cierres tus ojos. Amado Rey Padre Celestial, venimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para adorarte, para exaltarte, oh Dios, para darte honor y alabanza, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das, Señor, para estar aquí dispuestos y disponibles para recibir esta sexta lección, Señor amado, del discipulado. Muchas gracias por cada uno de los estudiantes, cada una de las personas que están allí atentos en esta hora. En el nombre de Jesús te pedimos que tu precioso Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude, por favor, a entender mucho más, a comprender mucho mejor tu maravillosa y preciosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema para esta oportunidad es el gigante que obstaculiza nuestro caminar con Dios. Así se titula la sexta lección de este discipulado. Y para lo cual tenemos un versículo para memorizar que es primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. Es el que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos tratar de memorizar muy bien esas citas bíblicas para que así mismo podamos utilizarlas cuando lo necesitemos, podamos echar mano a esa su palabra. El objetivo o propósito de esta lección es que cada uno de los estudiantes comprenda que tenemos un gigante, un enemigo común, ¿sí? Y es sin escrúpulos. Se llama Satanás. Es el enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas. Por eso él va a querer siempre de una u otra manera atacar contra nosotros y va a querer robarnos la paz y el gozo de la salvación, que es tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Pero tenemos es que ser conscientes que ese enemigo común es un enemigo muy viejo, allí enemigo de Dios y por ende enemigo nuestro también. Y así como él engañó a Adán y a Eva allí en el huerto del Edén, falsificando una verdad con una mentira, así también él quiere hacerlo con nosotros, convenciéndonos de que lo que estamos haciendo no es sino un producto de nuestras emociones confundidas. Él va a querer meter eso en nuestra cabeza, pero tenemos que nosotros estar pendientes y vamos a ver en esta oportunidad tres obstáculos que Satanás usa para alejarnos de Dios. Y una de ellas es la duda, lo otro es el romper la comunión con Dios y también infundir en nosotros culpabilidad. Así que tenemos que ser conscientes. Satanás siempre va a querer meter o infundir duda en nuestras vidas para impedirnos recibir las bendiciones que Dios tiene. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, en la versión internacional dice, hablando a Jesús, allí a sus discípulos, y dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, le está diciendo a Nicodemo, que era un principal de la secta de los fariseos, y le dice allí, no puede, vuelvo y repito, dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Entonces, esa es una realidad. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador,
y nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, en ese momento es lo que se llama el nuevo nacimiento. Pero el diablo va a querer poner dudas en nuestra mente para decir que eso es imposible, nacer 2 veces. Pero es que el mismo Señor Jesús lo dijo, que si no nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu, no podremos entrar al reino de los cielos. Entonces a veces el diablo va a poner eso. ¿Cómo va a ser si eso va en contra de la naturaleza? Así mismo le pasó a Nicodemo. Nicodemo dijo, pero ¿cómo así, maestro? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar al reino, al vientre de la madre para poder volver a nacer? Pero él lo estaba tomando, era literalmente. Pero el Señor Jesús le aclaró esa noche que era un nacimiento del Espíritu. Entonces, Satanás es experto en robar ese gozo. Allí, si vemos en Mateo capítulo 13, vamos allí a Mateo capítulo 13, verso 18. 13:18 dice: oíd pues, está hablando aquí Jesús, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que la recibe con gozo. Entonces, mire, aquella semilla que es la palabra de Dios llega a nuestro corazón y la recibe con gozo. Pero el diablo, ¿qué es lo que va a querer allí hacer? Va a querer robar esa palabra. Si nosotros leemos allí igualmente, allí en este pasaje de la semilla, dice la parábola del sembrador, le dice eso, que va a querer robar el gozo, lo dice allí. Llega la palabra, esa persona escucha la palabra, la enseñanza, y la recibe con mucho gozo. Pero el diablo va a querer robar ese gozo de la palabra. Si vemos allí también más adelante, en ese mismo capítulo, pero más adelante, donde habla sobre la parábola del trigo y la cizaña, también dice, en el verso 24 del mismo capítulo 13, dice, le refirió esta parábola diciendo, está el mismo Señor Jesús hablando, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El diablo va a querer sembrar esa cizaña. Ya no le pertenecemos, nuestro corazón ya le pertenece a Cristo, pero él es un intruso. El diablo es atrevido. Satanás es atrevido, es un intruso y va a querer entrar allí a nuestro corazón que ya no le pertenece para colocar allí la cizaña, poner la duda para que nosotros ya no creamos a la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y debemos nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, es seguir creyéndole al Señor en su palabra porque la mayoría de las promesas y las profecías bíblicas ya fueron cumplidas. La gran mayoría ya han sido cumplidas, ya lo que falta es muy poco. Y si se ha cumplido, lo más ya es menos y eso será así. Porque por eso dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Igualmente allí el diablo va a querer poner esa situación, va a decir, no, pero todos somos religiosos por naturaleza. Eso lo llevamos en la sangre, no necesitamos de Cristo para llegar a Dios. Mire, eso es lo que el diablo va a querer poner en nuestra mente y en nuestro corazón. El que no necesitamos de Cristo para poder llegar a Dios. Pero ¿qué dijo el mismo Señor Jesús cuando le habló a los discípulos? Dijo el Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lo dijo Jesús. Entonces, el diablo es a querer poner siempre en controversia, a poner duda, a sembrar la cizaña y la incredulidad. Los judíos, dice, no necesitaron de Cristo. Asimismo,
dicen los católicos, les basta María. Pero ¿qué dice allí la palabra de Dios? En primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. Que se honre a María, bueno, sí, claro, hay que honrarla, porque pues Dios utilizó ese vientre para que a partir de esta mujer, que era santa, una mujer muy temerosa de Dios, pudiera hacerse hombre, Dios mismo hecho hombre, y pudiera ir a la cruz para poder cumplir esa misión que era morir por toda la humanidad, morir por los pecados de toda la humanidad. Dios se sirvió de ese vientre, pero realmente el intercesor entre Dios y los hombres es solamente Jesús. Ahí lo dice el mismo apóstol Pablo, allí en la primera carta a Timoteo lo dice. También le va a querer meter cizaña, así como engañó allí a Adán y Eva en el huerto del Edén, diciendo que no necesitan de Dios, que Dios, algunas personas dicen eso, que es bueno saber el bien y el mal, que estuvo bien que hubiera comido la fruta, el fruto prohibido, porque así los haría iguales a Dios, pero ese no es el plan de Dios. Dios les dijo: de todos los frutos del huerto pueden comer, menos del fruto del árbol del bien y del mal, porque si comieres de ese fruto, de cierto morirás. Y esa muerte era espiritual, es decir, separación de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Satanás siempre va a querer estimular al ser humano a ser un religioso, a decir que no ha matado a nadie, no le hace mal a nadie, que le hace bien, pero eso no le da derecho a ganarse el cielo, porque el cielo, la salvación, es por fe, no por obras, para que nadie chicanee, nadie se vanaglorie, sino es por fe en la obra redentora en la cruz. Igualmente, el Señor Jesús nos enseñó allí en Mateo 6:24. Dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Pero no, hay gente que dice: no, yo primero que tengo que trabajar, tengo que amasar una buena fortuna, obtener una buena estabilidad financiera, social, económica y todo. Y bueno, sí, también busco de Dios, pero lo buscas por allá de vez en cuando. No, Dios lo que quiere es que le demos siempre el primer lugar. Primeramente, como lo dice el primer mandamiento, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo dice es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es importante tener eso. Eso está en Mateo capítulo 6, verso 24. Igualmente, Satanás también quiere romper nuestra comunión. Recordemos que ese canal de comunicación entre Dios y nosotros es la oración. Es una oración, lo veíamos hace 8 días en la quinta lección, es esa comunión, el orar, hablar con Dios. Pero el diablo que quiere colocar allí en nuestra mente es que tenemos que obtener grandes títulos, que lo prioritario, yo no digo que no debemos estudiar, claro, los que puedan estudiar 2, 3 carreras, maravilloso, excelente, pero dele siempre la oportunidad a Dios. Estudie, dele la honra que Dios se merece, para que Dios así mismo te pueda prosperar, te pueda sacar adelante en todos los proyectos, pero son guiados por el Señor, no en tus propias emociones. Entonces, igualmente en el trabajo, entonces a veces la gente se hace esclava del trabajo, pero Dios quiere que le demos el primer lugar a Dios. Lógicamente hay que trabajar, tenemos responsabilidades, pero la prioridad debe ser el Señor. Otros se dedican a deporte, a amar, hacen ídolos, aman más a su marido o a la esposa o a los hijos, pero a Dios no le dan, ni le dan lugar a la oración.
La prioridad es la oración. Apenas uno se despierte, debemos disponernos para orar, para poner esos primeros minutos recién que nos despertamos es en oración, en alabanza, en adoración a Dios. Si tú le das el primer lugar a Dios, en todo lo demás Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Igualmente también el diablo va a querer poner una supuesta religión. Tú eres religioso, entonces eres bueno, eres bondadoso, le haces bien a todo el mundo. Pero esas son cosas que el diablo quiere poner en tu vida y le dejas a un ladito la oración. Otra cosa que el diablo va a poner, dice, poco interés en las cosas de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay personas que se vuelven apáticos a la oración, no hacen una oración como debe ser y se van enfriando en esa relación, y el diablo siempre va a querer romper esa comunión que tenemos con Dios. Le va a querer poner más carga, corre para un lado, para el otro, compromisos y todo, para robarte ese tiempo de oración, que es la comunión permanente, constante con Dios. Uno puede trabajar, las amas de casa pueden hacer sus oficios en su hogar y toda la cuestión, pero es importante orar, tener esa comunión permanente con el Señor. Lo otro es que el diablo va a querer ponerle tentaciones. Igualmente el mal uso de las riquezas, entregándose a otros dioses, endureciendo el corazón, cediéndole nuestro carácter y temperamento. Mire, hay personas también que dicen que no hay necesidad de congregarnos. Pero ¿qué dice Dios? El Señor en su palabra dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tenemos que congregarnos, ponernos allí en las manos de Dios. Por eso es que esa es la tercera tentación, o mejor, el tercer obstáculo que Dios el tercer obstáculo, que recordemos, la primera es la duda, la incredulidad. Segundo es que Satanás va a querer romper nuestra relación, nuestra comunión permanente con Dios. Y el tercero es despertar un sentimiento de culpa para con Dios. Eso es lo que el diablo va a querer poner. Y mire lo que dice en Marcos capítulo 14. Capítulo 14, verso 72. Dice, esta es la experiencia cuando Pedro niega a Jesús. Dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Entonces el diablo siempre va a querer poner en nuestro corazón ese sentido de culpabilidad. Nosotros sí, es cierto, por nuestra naturaleza humana podemos fallar, pero ¿qué tenemos que hacer? Orar, ir allá a la presencia del Señor, reconocer nuestras fallas y creyendo que el Señor nos perdona, porque allí en la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio perfecto en la cruz, la sangre que fue derramada allí por nuestros pecados, nosotros podemos entrar nuevamente a la presencia de Dios. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. No olvidemos. Otra cosa que el diablo va a sembrar es ese sentido de hacerlo sentir a uno miserable, una actitud de lástima hacia uno mismo, una actitud de vergüenza por lo hecho, por esa falla que uno haya cometido. Entonces ahí el diablo va a querer poner su cizaña, sembrar esa cizaña allá en nuestro corazón. Entonces, y eso hará perder el gozo, ¿no? También quiere que nos alejemos de la casa de Dios. Como les decía, la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Una persona, claro, de pronto ha fallado y entonces ya no va a la iglesia, se siente avergonzado, deja de asistir, deja de leer la palabra, deja de orar, y así se va enfriando y cuando menos se dé cuenta, dice, no, yo con qué cara vuelvo otra vez a buscar a Dios.
soy un pecador, he hecho cosas malvadas, lo único que merezco es el infierno. Eso es lo que el diablo va a querer colocar en tu corazón. Pero no le creas al diablo, porque el diablo ha sido el engañador, por siempre ha sido el engañador. Entonces, y finalmente va a querer allí evitar el compañerismo. Dice también, quiere que no me relacione con Dios. Así como en el huerto del Edén, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios cuando ellos pecaron. Dice que comieron del fruto prohibido, es decir, cayeron en desobediencia y ya ellos se sintieron avergonzados. Y por eso el Señor le hablaba, Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Hasta que en algún momento llegó y le dijo, es que tuve miedo. Le dijo, el Señor le preguntó, ¿cómo así que tuviste miedo de qué? ¿Es que acaso has comido del fruto que te prohibí que comieras? Y le dijo, sí, la mujer que me diste me incitó a comer del fruto. Nosotros tenemos que tener cuidado. Si fallamos, inmediatamente tenemos que correr a ponernos a cuentas con Dios. Porque si no, el diablo va a querer minar tu corazón para apartarte. Por eso tenemos que ser claros. No olvidemos, el diablo es el enemigo número 1 de nuestras almas. Ha sido enemigo de Dios y él va a querer dañar, perjudicar nuestra relación con Dios. Va a querer siempre sembrar la cizaña, va a querer siempre sembrar esa duda, esa incredulidad en nuestras vidas. Va a querer romper nuestra comunión con Dios y va a querer colocar un sentimiento de culpabilidad en cada uno de nosotros para no buscar a Dios. Debemos tener mucho cuidado. Y ya para concluir, nos dice allí en Santiago capítulo 4, verso 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No olvidemos, en la historia nos registra que Satanás es el Dios de este mundo, es el príncipe de este mundo, Satanás, y que tiene poder por la voluntad permisiva de Dios. Dios es el que le permite hasta cierto lugar, hasta cierta circunstancia, Dios le permite. Cuando el diablo va a atacar a un hijo de Dios, siempre le pide permiso a Dios primero, o a cualquier persona. Si el diablo va a atentar contra esa persona, primero le pide permiso a Dios. Entonces, pero también nos registra que muchas personas han vencido a esos gigantes y que su sentencia fue dictaminada allí en Génesis 3:15, allí con esa promesa que Dios da de que iba a enviar al Salvador. Y será ejecutada allí esa sentencia en Apocalipsis 20:10. Eso quiere decir que podemos perder nosotros ciertas batallas, podemos perder. Pero la guerra ya ha sido ganada. La guerra ya fue ganada por el Señor, por nosotros, ¿no? A nuestro favor. La palabra de Dios nos dice allí, no olvidemos, en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué debemos someternos? Es a Dios, y Dios se acercará a nosotros. Debemos ser conscientes. Satanás es el enemigo número 1 de nuestra fe y por eso tenemos que estar firmes porque ya Dios nos prometió la victoria. Somos más que vencedores. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes y estás aferrado allí a la mano de Dios, de hecho ya eres más que vencedor o más que vencedor. Esa es la sexta lección del discipulado. Quisiera que cerráramos los ojos, vamos a orar. Amado Rey, Padre Santo, te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias por este tiempo que tú nos permites tener, Señor, para estudiar tu palabra, para estar, Señor amado, edificándonos. Oramos dándote gracias, creyendo que esta palabra no será robada. Señor, que aunque el enemigo, que es un enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, sí, va a querer atentar contra nosotros, va a querer poner esos obstáculos como lo es el poner la duda, sembrar la cizaña, la incredulidad en nuestras vidas, va siempre a querer
el sembrar un sentimiento de culpa en cada uno de nosotros, va también a querer irse en contra, colocando en nuestras vidas cosas que no son, robándonos la comunión contigo a través de la oración. Oramos, Señor amado, creyendo que tú, Señor amado, que nos has prometido que siempre estarás con nosotros, Señor amado, y que hemos sido comprados a precio de sangre. Señor, te damos gracias. Yo bendigo cada uno de los estudiantes de este discipulado, estos estudiantes de la Biblia, para que tomen esas promesas, Señor amado, que aunque el enemigo les quiera robar el tiempo de buscar de Dios, que aunque el enemigo quiera siempre robarles o poner ese obstáculo para robarles las bendiciones que Dios tiene para cada uno de ellos, cada uno de nosotros entendamos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros allí en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, bendigo cada uno de los estudiantes, los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que suplas sus necesidades, que tú seas, Padre de la gloria, dándole la sabiduría, el entendimiento y guiando sus proyectos de vida, Señor. Todo lo que emprendan, siempre lo hagan guiados y dirigidos por ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, comparte este video allí, no solamente a los otros amigos tuyos, vecinos, familiares. Comparte también allí en YouTube. Tenemos nuestro canal. Regístrate allí en nuestro canal. I de Iglesia, M de Ministerio, F de Familiar, Lluvias de Bendición. Allí visita y regístrate para que te sigan llegando todas nuestras enseñanzas. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde.